Palabra de Dios. Hoy nos predica nuestra amada pastora, Evelyn Gutiérrez. Usted nos puede visitar en Samuel Izquierdo, 01625, Comuna de Quinta Normal. Los días de reunión son: martes, oración 20 horas, jueves, culto general 20 horas, domingo 18 horas, culto general. Iglesia Elohim, una casa de restauración familiar. Usted nos puede buscar en Facebook como Iglesia Elohim. Vea nuestros videos en YouTube. Búsquenos como Videos de Iglesia Elohim de Quinta Normal. Dios nos está enseñando cuál es su voluntad para con nosotros como su pueblo. Y el Señor me hablaba poderosamente y me hacía el Señor entender aún más, con mayor profundidad, por qué se levantó esta casa en este lugar. Porque el Señor nos sacó de la tierra en la que estamos y nos trajo a una nueva tierra que Dios nos entregó para poder establecer su reino. Vamos, diga, establecer su reino. Dios nos ha llamado a esta generación que está en tanta necesidad. ¿Cuántos pueden ver la necesidad que está allá afuera? Como hijos del Señor lo vemos, está latente, es un sentido de urgencia, la necesidad de Dios en esta tierra, en esta humanidad. Yo no sé si me pueden bajar esto, por favor, me es más cómodo estar cerca de ustedes. Y Dios me hacía ver, de verdad que en esta semana, cuánta necesidad hay de Él, cuánta necesidad con sentido de urgencia. Lo vuelvo a decir, con sentido de urgencia. Hay una necesidad de que el reino de los cielos se establezca en esta generación. Hay una necesidad urgente en los jóvenes. Hay una necesidad urgente de que se establezca el reino de los cielos en los corazones, en las mentes. Hay una necesidad urgente de que Dios pueda llenar los vacíos. Hay una necesidad urgente de que Dios intervenga en esta generación que tanto necesita. Y creo con todo mi corazón que Dios nos trajo para manifestar la sobrenaturalidad de su reino a esta generación. Lo creo. Mira, de verdad que hemos recibido tantas noticias contrarias en este tiempo. Antes de ayer nos despertamos con mi esposo recibiendo otra mala noticia de que un primo del sur, esposo de una prima, se suicidó, se quitó la vida. Él era esposo de una prima del pastor y se quitó la vida. Se quitó la vida. Y así escuchamos noticias tras noticias de tantas cosas contrarias que están sucediendo hoy día en esta generación. En esta generación que está tan abrumada, tan cegado su entendimiento con tantas cosas que están dentro de este sistema. Y si ellos no tienen lo que nosotros tenemos, ¿cómo pueden salir de la condición en la que están? Por eso es tan importante que usted entienda hoy día que no solamente usted tiene necesidad de Dios, Dios le necesita y mucho. ¿Sabe por qué? Porque allá afuera hay una tierra que está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Y usted y yo somos hijos de Dios. Usted y yo tenemos la revelación. Usted y yo portamos con algo tan poderoso que es el poder de nuestro testimonio. Vamos, diga, el poder de nuestro testimonio es lo que esta generación necesita. El poder de lo que Dios ha hecho en nosotros.
en lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Porque todos los que estamos aquí somos un milagro. Un milagro en las manos del Señor. Somos un milagro. ¿Dónde estaríamos si Dios no hubiese aparecido en nuestras vidas? ¿Dónde estaríamos tú y yo? Yo no sé si tú te lo has preguntado. Perdido en un abismo de oscuridad, muertos en nuestros delitos y pecados. Allá afuera hay mucha gente que usted ve que se está moviendo, que aparentemente está con vida, pero están muertos en sus delitos y pecados. Están muertos, mis hermanos. Por eso vemos tanta gente que toma malas decisiones. Por eso vemos tanta gente que atenta con sus vidas, en contra de sus vidas y en contra de la vida de los que están a su alrededor, porque esto es con un sentido de urgencia. Por eso Dios nos trajo a esta tierra. ¿Sabes lo que me impacta? Es cómo la gente se está añadiendo en estos tiempos. Es como la gente está llegando a la iglesia, a esta iglesia que Dios nos entregó, que Dios nos confió, porque Dios nos confió lo que Él más ama. ¿Y sabes lo que Él más ama? Las almas. Las almas es lo que Dios más ama de esta tierra. Las almas no es la creación del mar, del cielo, no es la creación de lo que usted ve tangible, sino que lo que Dios ama es la corona de la creación, que somos todos nosotros. Por eso Dios dio la vida de lo que Él más amaba, su único hijo, por ti y por mí, para que a través de Él fuéramos salvos, fuéramos libres, fuéramos sanos, tuviéramos esa vida abundante, esa vida que solo Él nos puede dar. ¿Y sabes de lo que Dios me hablaba? Del poder del testimonio. Del poder del testimonio. Vamos, levante sus manos si usted es un testimonio vivo de la grandeza del Señor, del poder de Dios. Vamos, levante sus manos, iglesia, y di: yo soy un testimonio vivo. Yo soy un testimonio de que Dios está vivo, de que Dios es un Dios real, de que Dios es un Dios todopoderoso. Vamos, levanta tus manos y testifica: yo soy testimonio vivo de que Dios salva, de que Dios sana, de que Dios restaura, de que Dios liberta. Somos un testimonio vivo. Vamos, si le vas a aplaudir, apláudele con fuerzas al Dios todopoderoso que tenemos, a ese Dios todopoderoso, real, vivo, que está aquí en medio de nosotros, que está aquí. Dios me hablaba a través de una palabra que escuché de mi padre espiritual, el apóstol Carlos Cruchaga. Dios me hablaba a través del poder de la palabra, porque la palabra tiene poder. La palabra tiene poder para desintegrar, para arruinar todo plan del diablo en contra de nuestras vidas. La palabra tiene poder. Y el testimonio es la voluntad de Dios para poder hacer avanzar sus obras en la tierra. Es la voluntad de Dios el poder del testimonio para poder hacer avanzar sus obras, lo que Él ha hecho en esta tierra, para que muchos le conozcan a través de lo que Él hace, de lo que Él provoca, para que muchos le conozcan. La iglesia primitiva destruyó el imperio romano a través del poder del testimonio. Diga: a través del poder del testimonio. Ellos no tuvieron que levantar espadas, ellos no tuvieron que levantar sus flechas, ellos no tuvieron que levantar sus armas. El poder del testimonio les derribó todo imperio que se había levantado en contra del poder de Dios, ese poder sobrenatural que testifica cuán grande es Él, cuán grande es nuestro Dios. Yo te pregunto hoy día, si tú eres un milagro vivo de que Dios es real, hay algo imposible que Él hoy día en esta iglesia, en esta tierra, Él no pueda hacer. Hay algo imposible para nuestro Dios. Si nosotros somos testimonio vivo de lo real que Él es, de lo poderoso que Él es.
Él es un Dios vivo, y si la iglesia lo sabe, llegó el momento de contarle a otro lo que Él ha hecho en nosotros. Sabe que tú no necesitas tener gran conocimiento para contar allá afuera lo que Dios puede hacer en tu vida. Tú no necesitas ser doctor en la escritura para testificar el poder que tiene Dios, porque lo hizo contigo, y si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer con ellos. Lo puede hacer con ellos. Y para eso Dios nos trajo en esta casa, para poder contarle a otros lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Dios ha restaurado muchas familias en este lugar. Dios ha restaurado muchas vidas. Dios ha sanado muchos cuerpos. Y allá afuera hay gente que todos los días se está muriendo con enfermedades que están afectando los órganos. ¿Y por qué? Porque no hay nadie que les cuente, no hay nadie que les diga que hay un Dios que puede sanarle, que hay un Dios que puede regenerar órganos nuevos. Por eso Dios te trajo hoy día, iglesia, para que tú puedas entender que a través del poder de tu testimonio, generaciones pueden ser libres. Generaciones pueden ser libres. Ese es el poder que tiene el testimonio. Nosotros, padres espirituales de esta casa, somos testimonio vivo de que Dios es un Dios real, de que Dios hace cosas extraordinarias. Lo vivimos, nadie nos contó. Lo vivimos, lo experimentamos en carne propia. Hemos experimentado al Señor en diferentes ámbitos en nuestra vida. Entonces, cuando yo voy a la palabra, entiendo que la iglesia primitiva no tuvo que defenderse. El poder del testimonio rompió las cadenas, rompió ligaduras, rompió argumentos contrarios del enemigo en contra de sus vidas. El poder de su testimonio, y el deseo del Señor es que las nuevas generaciones oigan lo que Dios ha hecho con nosotros. Ese es el deseo del corazón del Señor. Por eso Él nos advierte a través de la Escritura y nos dice: la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. La tierra gime. Mira lo que dice la palabra en el libro de Malaquías 3:12, dice: y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Somos tierra deseable, porque esta generación desea, anhela tener lo que usted y yo tenemos. Ellos anhelan tener lo que usted y yo tenemos, pero ¿cómo lo reciben si no hay nadie que les predique? ¿Cómo lo reciben si no hay nadie que les cuente, que les diga lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos experimentado? Me da una tristeza oír tantas malas noticias. Me da una tristeza no haber podido hablar con ese muchachito y haberle dicho: mi Dios puede sacarte de la condición en la que estás. Mi Dios puede sanarte. Mi Dios puede traer una luz de esperanza. Tu vida no está todo perdido, porque cuando tú tienes al Señor, Él trae esperanza en medio de la desesperanza. Él trae luz en medio de la oscuridad. En el libro de Éxodo, capítulo 1, se levanta un nuevo faraón que no conocía a José. ¿Cuánto hemos leído la Escritura y sabemos de todo lo que hizo José? Cómo Dios lo usó tremendamente. Cómo él llegó a ser el segundo después del faraón. Un hombre tremendamente usado para suplir, para alimentar a más de 120 naciones. Un hombre que vendía el trigo en tiempo de escasez. Fue usado por el Señor para tener la revelación de traer la provisión en tiempos
donde había una necesidad tremenda sobre el pueblo. Entonces, cuando yo voy a la escritura, entiendo que José era un hebreo que Dios usó para alimentar la tierra completa. José, un hombre usado por Dios extraordinariamente en este tiempo. Y llega un momento que José muere. Llega un momento que José muere y se levanta otro faraón, otro rey que no conocía a José. ¿Y sabe por qué no conocía a José? Ni conocía las obras que José había hecho, porque nadie había contado de su testimonio. Esa generación no había traspasado el testimonio de José, y ese faraón nuevo que se había levantado no tenía conocimiento de quién era José en ese tiempo. Y como no había conocimiento del testimonio de José, ¿sabes lo que se provocó? Que ese faraón se levantara y trajera esclavitud sobre el pueblo, sobre esa generación. Porque ¿sabes lo que sucede cuando hay desconocimiento del testimonio? El enemigo esclaviza a las generaciones. La esclaviza porque no hay un conocimiento de las obras de Dios en esa tierra. Y como no hay un conocimiento de la obra de Dios en esa tierra entra en esclavitud. Y eso es lo que este rey, este faraón hizo. Puso en esclavitud a esa generación. Muchos hoy día están esclavos. ¿Sabes por qué? Porque no han escuchado tu testimonio. Muchos hoy día en esta tierra están esclavos. ¿Sabes por qué? Porque no han escuchado de tu testimonio. No necesitas preparar un gran bosquejo para poder testificar cuán grande es nuestro Dios. Solamente habla y cuenta de las maravillas que Dios ha hecho con tu vida. Y yo te lo aseguro que esos corazones van a ser impactados como nunca antes. Como nunca antes nada ha podido impactar sus corazones. Porque el poder del testimonio es una palabra viva que traspasa toda dureza. El poder del testimonio es una palabra viva que traspasa toda dureza, toda mentira del diablo, hijo, porque nadie te lo contó, lo viviste. Fuiste el protagonista de esos milagros, fuiste el protagonista de esas intervenciones divinas de Dios. Por eso cuando hay un pueblo que no testifica, está esclavizando a la siguiente generación. ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿Y a cuántos usted de sus hijos le ha contado las grandezas y maravillas de Dios? Usted se sienta en su mesa a contarle a su generación venidera lo que Dios hizo, lo que Dios ha hecho y lo que Dios está haciendo en muchos en este tiempo. Son esas las pláticas que usted conversa con su familia, con su casa, con su generación. Usted le cuenta cuando va al parque con sus hijos cómo Dios restaura vidas, cómo Dios sana corazones, cómo Dios sana cuerpos. Usted les cuenta de las maravillas a esta generación. O los temas de conversación son otros. Entonces, cuando yo voy a la palabra del Señor, entiendo que cuando un pueblo que no testifica esclaviza a la siguiente generación. Por eso se levantó un rey que no conocía a José, que no conocía la obra de Dios,
no conocía lo que Dios había hecho con Israel. Porque nadie había testificado, nadie había propagado las obras extraordinarias de Dios a través de José en ese tiempo. ¿Y qué hizo ese nuevo faraón? La palabra dice que comenzó a esclavizar a los hijos de Israel. Por eso usted debe de entender que el poder del testimonio tiene el poder para liberar nuevas generaciones. El poder del testimonio tiene poder, hijo, para liberar generaciones completas. Lo que Dios ha hecho contigo, con tu familia, puede liberar a otras generaciones. Puede liberar tu casa, puede liberar tu comuna, puede liberar tu nación. Si pudiéramos entender que nosotros somos la voz de Dios en esta generación. Usted y yo somos la voz de Dios en esta generación. El poder del testimonio es tan poderoso, que cuando Jesús libera al endemoniado de Gadara, el hombre le ruega poder quedarse con él. Después que Jesús lo libera, le dice a Jesús, le dice: ¿me puedo ir contigo donde tú vas? Y Jesús le dice al endemoniado de Gadara, le dice: no quiero que te vayas conmigo. Sabes, el deseo mío es que tú te quedes, que tú testifiques, que tú cuentes cuánto Dios hizo contigo, cómo Dios te liberó, cómo Dios te sacó de esas cárceles profundas en las que te encontrabas. Mira lo que dice la palabra en el libro de Lucas 8:39. Dice: vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue. ¿Y sabes a dónde se fue? A publicar por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Sabes que en ese momento dice la palabra que a Jesús lo echan de Gadara después que hizo ese milagro extraordinario en aquel endemoniado? ¿Y sabes por qué lo echan? Porque en ese tiempo los comerciantes prefirieron seguir ganando dinero con los cerdos. Seguir ganando. Ellos prefirieron a los cerdos que quedarse con Jesús, con el sanador, con el que había liberado. Y dice la palabra que después, cuando testificó en todo ese lugar de cuán grandes cosas había hecho el Señor, el poder del testimonio provocó que Jesús volviera a Gadara. ¿Sabes que el poder del testimonio te trae de vuelta donde te rechazaron? El poder del testimonio a Jesús lo trajo de vuelta al mismo lugar donde lo habían rechazado. Dios te va a hacer volver al mismo lugar donde te rechazaron, donde no te valoraron, donde no te honraron. El poder de tu mismo testimonio va a hacer que muchos recurran a ti en tiempos de necesidad. Va a hacer que muchos recurran a ti en momentos de necesidad. ¿Sabes lo que se provocó cuando volvió Jesús? Ya la voz se había masificado, se había propagado por todo lugar. ¿Y sabes lo que hacía la gente? Trataba de estar ahí donde Jesús estaba. Ellos entendían que con el solo hecho de tocarlos ellos iban a ser sanos. Con el solo hecho de estar enfrente de Él por el poder de la palabra, sus cuerpos iban a ser liberados. Yo no sé si tú puedes dimensionar cuán poderoso es el poder de tu testimonio para esta generación. Así como se rompieron cadenas en ese tiempo, Dios lo quiere hacer contigo, a través de ti en este tiempo. Mira, cuando hay un Jesús rechazado, lleva el poder de tu testimonio. Donde veas a un Jesús rechazado, iglesia amada,
Métele el poder de tu testimonio. A Jesús lo rechazaron y ¿sabes lo que lo trajo de vuelta? El poder del testimonio. Donde tú veas a un Jesús rechazado, métele el poder de tu testimonio. Mete el poder del testimonio en tu trabajo, en tu casa, en tu comuna. Mete el poder del testimonio, porque sabes lo que provoca el solo hecho del poder del testimonio: que muchos sean libres, que muchos sean libres. Y ese es el deseo del Señor para esta tierra que Dios nos confió. Ese es el deseo del Señor, que muchos a través de usted sean libres. Mira lo que dice la palabra, Salmo 119, 111, dice: por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. El gozo del Señor es nuestro testimonio. El gozo del Señor es nuestro testimonio. ¿Cuántos hoy día se regocijan en su presencia? ¿Cuántos hoy día se regocijan en su presencia? ¿A cuántos Dios le cambió el lamento en baile? ¿A cuántos Dios, por solo hecho de estar en su presencia, Dios les cambió la amargura en alegría? Vamos, regocíjate, iglesia, regocíjate, porque el gozo del Señor está aquí. Y Él vino a romper toda ligadura, toda tristeza, toda amargura que te tenía en cárceles espirituales. Somos testimonio vivo de cuán grande es nuestro Dios. Somos testimonio vivo de cuán grande es nuestro Dios. Deuteronomio 6:5 dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mira lo que dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás. Mira lo que dice: y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Hablarás, testificarás, contarás de cuán grande es nuestro Dios y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Poderoso es nuestro Dios. Grandioso es nuestro Dios. Sobrenatural es nuestro Dios. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es grande. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Y las escribirás y testificarás y las contarás y las recordarás y vivirás todo el tiempo declarando, testificándolas a esta generación que tanto necesita de las buenas nuevas del Evangelio, que tanto necesita de las buenas noticias. Cuando Jesús volvió a la ciudad de Gadara, comenzaron a traer los enfermos, comenzaron a traer los cojos, comenzaron a traer los ciegos, porque sabían por el poder del testimonio que había presencia de Dios en ese lugar. Y donde hay presencia de Dios en un lugar, los enfermos se sanan. Donde hay presencia de Dios en un lugar, las cadenas son rotas. Donde hay presencia de Dios en un lugar, se provocan las maravillas, los milagros, los prodigios más extraordinarios.
Deuteronomio 6:9 dice: y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y vas a testificar que en esta casa reina el Dios Todopoderoso, que en esta casa Dios ha hecho milagros, que en esta casa Dios se ha manifestado sobrenaturalmente. Es extraordinario nuestro Dios. Y a veces estamos tan ensimismados en nuestras necesidades que se nos olvida que Dios es nuestro Dios, que hace todo y más de lo que necesitamos. Se nos olvida. Mira lo que dice la palabra. Apocalipsis 12:11 dice: y ellos le han vencido. Mira, escucha. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Cómo le vencieron? Por medio de la sangre de Cristo y por medio del testimonio. ¿Quién puede irse en contra del poder del testimonio? ¿Quién puede contrarrestar la obra de Dios consumada en nuestras vidas? ¿Quién puede negar a ese Dios que nos ha sanado? ¿Quién puede negar a ese Dios que nos ha liberado? ¿Quién puede negar? Por eso cada vez que alguien niegue a Jesús, métele el poder del testimonio. Métele el poder del testimonio, porque nadie puede negar al Dios que nos sanó. Nadie puede negar al Dios que rompió nuestras cadenas. Nadie. Hay alguien que nos pueda decir algo en contra de nuestro Dios. Hay alguien que puede levantarse en contra de aquel que hizo lo que nunca nadie pudo hacer con nosotros. Entonces, cuando yo voy a la palabra del Señor, entiendo que tu testimonio es la llave que Dios puede usar para provocar un avivamiento en tu casa. Escúchame. El poder del testimonio es la llave que Dios puede usar para provocar un avivamiento en tu comuna. Por eso, cuando vino nuestro Padre Espiritual en este aniversario, ¿sabes lo que nos dijo? Que esta casa iba a ser una casa de avivamiento. El apóstol, nuestro Padre Espiritual, nos dijo en el día del aniversario que esta casa iba a ser una casa de avivamiento para la comuna de Quinta Normal. Yo no sé si tú entiendes cuál es la llave. La llave es el poder de nuestro testimonio. Podemos pararnos enfrente de esos que están en cárceles y decirles: ¿sabes qué? Mi Dios te saca de la cárcel. ¿Sabes qué? Mi Dios puede sacarte de esos lugares de cautividad. Podemos pararnos enfrente y provocar un avivamiento en esta tierra, en esta comuna que Dios nos entregó. ¿Sabes lo que hay en esta iglesia? Hay materia prima. ¿Sabes para qué? Para provocar el más grande avivamiento de estos tiempos en la comuna de Quinta Normal. No por nada se nos está añadiendo tanta gente en este tiempo, porque Dios nos trajo para hacer una casa de avivamiento. Dale un fuerte aplauso al Señor si tú lo crees con todo tu corazón. Hechos 4:14 dice: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. No podían decir nada en su contra. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. La gente conoce cómo estábamos sin Cristo. Levanta tus manos.
La gente que está aquí a tu alrededor, los de tu misma casa, saben en la condición que tú estabas sin Cristo. ¿Cuántas esposas hay aquí que tienen el privilegio de tener esposos ahora en los caminos del Señor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que podemos testificar la condición de nuestros esposos antes de Cristo. Y que podemos testificar hoy día con el poder del testimonio como ellos están de libres, de sanos, de restaurados, de llenos de la presencia. ¿Cuántas mujeres hoy día pueden decirle a esas mujeres que Dios cambia, que Dios liberta, que Dios sana, que Dios restaura familias, matrimonios? Nuestro Dios tiene poder y es tiempo de que ellos lo oigan. Es tiempo que ellos sepan lo que Dios hizo contigo, iglesia. Es tiempo. No podemos ser egoístas y no darle lo que por gracia hemos recibido. No podemos comer nosotros solamente y llenarnos y saciarnos nosotros. Es tiempo de que podamos compartir en otros lo que por gracia hemos recibido. Es tiempo de testificar la grandeza de nuestro Dios. Testimonio es la llave que Dios puede usar para un gran avivamiento en estos tiempos. Y te lo vuelvo a decir, Dios te quiere usar a ti. Dios te quiere usar, iglesia. Dios quiere usarte en tu oficina, Valita. Dios quiere usarte, hijo. Dios quiere usarte en el lugar de trabajo. Dios quiere usarte en la universidad. Dios quiere usarte con tu familia. Dios quiere usarte con todos ellos que Dios te está poniendo enfrente. Dios quiere usarte. ¿Cuánto han estado enfrente? ¿Cuánto han estado enfrente de gente que está en una necesidad urgente y no se han dado cuenta? No han podido ser sensibles a la necesidad del otro. Y una palabra puede cambiar una vida. Un testimonio puede cambiar una familia completa, una generación completa. Escúchame, esto es con sentido de urgencia. Nuestra generación necesita urgentemente del Dios todopoderoso que tú y yo tenemos. Esta generación necesita saber lo que está pasando aquí. Esta generación necesita saber lo que está pasando en esta casa, en esta iglesia, cómo la gente se está siendo sanada, cómo la gente está siendo liberada, cómo las familias están siendo restauradas. Ellos necesitan saberlo. El poder del testimonio puede causar un avivamiento. Puede causar un avivamiento. Lo que Jesús no pudo hacer en el corazón de ellos, lo hizo el poder de su testimonio. Lo hizo el poder de su testimonio.